Listo, de una estamos grabando, así que voy a hacer más bien una presentación muy pequeña agradeciéndole a Judith y a Juan Manuel, que son moderadores de hoy. Gracias por haber gestionado todo el espacio, por las conversaciones estas últimas semanas. Gracias por supuesto a Jorge Eliezer por estar acá, por sacar de su tiempo, por venir a compartir con nosotros sobre el censo económico pues desde el DANE. Ya estamos grabando para las personas que de pronto no alcancen a conectarse, varias nos habían pedido el enlace a través de redes sociales y simplemente con eso dar la bienvenida a otra reunión del semillero que hace ya un par de días que no nos veíamos. Muy contento de ver las caras otra vez. Judith y Juan Manuel, adelante para presentar también a Jorge. Bueno, no, perfecto. Muchas gracias, Francisco, a ti, a Judith también, digamos, por la gestión de este espacio. Yo creo un espacio súper importante, pues no solo para el semillero, digamos, para la región. Yo quería precisamente agradecerle mucho al DANE por prestarse, por dedicarnos tiempo un poco para ayudarnos a entender este ejercicio tan importante y darle las gracias a Jorge Eliezer, que ha estado como muy conectado con nosotros en este último par de semanas y muy atentos desde el DANE también, como a nuestras solicitudes, requerimientos, toda la información que necesitábamos, y creo que el trabajo de equipo ha sido muy bueno para esto. Yo lo que quería era inicialmente introducir un poco este tema que me parece tan importante, hablando de, digamos, el conteo poblacional. En general es muy importante y para Colombia pues es un ejercicio súper importante, pero creo que el conteo yo diría, de poblaciones, de unidades económicas en poblaciones y sectores o regiones históricamente marginadas es clave, ¿sí? Digamos, no solo para pensarse estrategias de generación de progreso, sino porque permite, digamos, tomar decisiones con información a la mano, ¿sí? Y en ese sentido creo que es muy importante porque pues en la época en la que estábamos, activar los sectores económicos clave, ¿sí? Los que merecen ser jalonados, yo diría, con cierta diferenciación. Es muy importante, son muy importantes este ejercicio. Entonces, y quería un poco también para hacer entrar un poco en la onda del semillero a Jorge Eliezer y a nuestros invitados del día de hoy, un poco hablarles de cómo un aspecto importante que nosotros siempre hemos resaltado desde la región del Pacífico es que es un ejemplo de esa gran diversidad social, cultural y económica del país, ¿sí? Y eso ha motivado mucho nuestras discusiones en el semillero, tanto que nosotros siempre y todo el tiempo estamos hablando de la heterogeneidad que hay al interior del Pacífico, las diferencias que hay, lo que es el litoral versus el no litoral, ¿sí? El Pacífico un poco más andino, y pensarnos un poco, yo diría, el Pacífico más profundo, el más cercano a las costas, y creo que esta información es muy importante para que esas discusiones y esos debates que nosotros tenemos aquí en el semillero se enriquezcan de esa información y puedan servir, pues, obviamente, no solo para las discusiones académicas, sino para la toma de decisiones, ¿sí? Creo que con la información que nos pueda brindar Jorge, nuestras preocupaciones como académicos, como personas que nos interesa el Pacífico, ¿sí? Siempre van a ser muy interesantes, y yo simplemente quisiera con eso darle la bienvenida a Jorge, darle la palabra a Judith y agradecer a todos los que están conectados, porque sé que esta va a ser una sesión muy, muy interesante. Gracias, Juanma. A ver, esta invitación surge de una inquietud que nos planteaba Juan Manuel sobre cómo podría ser la integración del Pacífico, ¿no? Y la necesidad que hay de la integración del Pacífico. Y parte del ejercicio era, pues es importante tener como una caracterización geográfica de la economía para entender cómo son las dinámicas económicas al interior del Pacífico. Tuve la oportunidad de trabajar por un periodo en el censo económico y me pareció relevante esa discusión, y además porque recientemente estaban sacando los resultados de una primera fase de lo que sería el censo económico, que es el conteo de unidades económicas. La relevancia del censo económico para el país es que se quiere implementar una política de formalización económica y sabemos que en el país más o menos
que el 75% de las microempresas son informales. Parte de la necesidad es que se tenía información pues a un nivel más agregado y se buscaba tener información a un nivel un poco más micro, desde unidades más pequeñas. Y en esa medida, parte de esta política propone que se realice un censo y como parte del Plan de Desarrollo Nacional, que para la región del Pacífico también tiene como uno de sus pactos la integración del Pacífico. Entonces, bajo este marco y la necesidad que hay de la formalización de la empresa y de los efectos sociales y económicos que eso puede tener, entonces se da el censo económico. Dado que apunta a la formalización de la empresa y sabemos de los altos grados de informalización que hay en el Pacífico, me pareció relevante esta discusión y por eso tenemos como invitado a Jorge, que hace parte de la Dirección de Geoestadística y nos va a contar un poco esta primera fase. Es una primera fase porque el censo económico tiene un proceso y todavía falta pues como llegar a esta etapa. Una primera fase es el conteo de unidades económicas, que es ir a los distintos municipios y mirar qué tipo de unidades económicas, a qué sector económico pertenece y en esa medida luego ir y hacer la caracterización, porque lo que se quiere es tener una radiografía completa de las características, la composición y el tamaño de los sectores productivos del país. Y en esa medida tener una caracterización de las distintas unidades económicas. Entonces, tenemos la oportunidad y el privilegio de conocer de primera mano cuál sería ese conteo inicial, donde luego iría el censo económico en la región del Pacífico. Entonces, no siento más, le doy paso a Jorge Rojas, que nos va a hacer la exposición y muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muy buena tarde para todos y todas. Verifico, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha? Listo, perfecto, muchas gracias. Sí. Bueno, Sí. lo primero es agradecer la invitación. Siempre es grato tener la posibilidad de divulgar parte pues, del trabajo, de los proyectos en los que uno trabaja y en este caso un proyecto tan importante como el del censo económico, que es un esfuerzo grande que está haciendo el DANE y en general pues el gobierno nacional. Hoy, en el día de hoy, pues yo trabajo con la Dirección de Estadística. En el momento de hoy también nos acompaña Elvira Machado, que es profesional de la Dirección de Estadística, y Olga Lizeth Castellanos, que es parte del equipo de análisis de datos. Bueno, listo. Voy a compartir por un segundo la pantalla. Ustedes me... bueno. Me dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Creo que Francisco tiene que habilitarlo porque él es el anfitrión. Espera a ver si yo puedo de pronto. Trate ahí, Jorge Eliezer, de pronto ya le pude dejar. Sí, creo que sí, ya. Perfecto. Listo. Muy bien. Ustedes me indican, ya se ve, ¿cierto? Sí. Muy bien. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la presentación? Va a ser en forma muy rápida, tratar de presentar en primer lugar como los aspectos generales relacionados con el conteo nacional de unidades económicas en el marco de este proyecto más grande, que es el censo económico. El segundo es mostrar algunos resultados, particularmente y según solicitud pues que tuvimos en reuniones, sobre algunos resultados sobre la región Pacífico. Y en tercer lugar, contarles como cuál es el proceso o cuáles son los instrumentos de difusión de datos que utilizó particularmente el conteo. Muy bien. En términos generales, vamos a abordar qué es el conteo. El Conteo Nacional de Unidades Económicas se enmarca en este proyecto más grande que es el censo económico, el cual, digamos, la última vez que se realizó censo fue hacia el año 1990, es decir que como país, como política pública, existe una mora para caracterizar la actividad económica. Esto tiene repercusiones
tanto a nivel de la academia como a nivel del sector productivo para la toma de decisiones, pero también para el diseño de política pública. En ese contexto, por directriz de un COMPES y que da cuenta de la política de formalización empresarial, se ordena o se delega, digamos, en línea con las funciones misionales al DANE para que realice un censo económico. Ese censo económico tiene un alcance, se define un alcance que es a nivel urbano, todas las áreas urbanas del país, cabeceras municipales y centros poblados, y a nivel o en el ámbito rural, las áreas de concentración económica rural. Como hace tanto tiempo no se había hecho un censo, no se ha hecho un censo, entonces se definen unas estrategias para poder conformar ese marco censal que identifique todas las posibles unidades pues, que van a ser objeto del censo. En el componente urbano, se define que la estrategia va a ser el Conteo Nacional de Unidades Económicas. ¿Qué es el Conteo Nacional de Unidades Económicas? Es un conjunto de actividades que tiene dos funciones. Enumerar, contar y geolocalizar todas las unidades económicas al interior de las manzanas de cabeceras municipales y centros poblados del país. Es decir, en esta ocasión se fueron a los 1.102 municipios, 32 departamentos, 18 áreas municipalizadas y el archipiélago de San Andrés. La etapa de recolección, eso fue este año, digamos en dos momentos, primero como de enero a abril y un pedacito adicional que se hizo en algunas zonas precisamente del Pacífico, en alrededor de Buenaventura. ¿Qué información se recolectó? Pues teníamos dos unidades de observación. En primer lugar, la unidad económica, definida por allá, se mira así como una persona natural o jurídica que organiza unos recursos para prestar una actividad económica. De esa unidad económica se capturan una serie de elementos. Pues en primer lugar, pues el nombre, la dirección, eso es en dónde está ubicada, o sea, esto está amarrado geográficamente al marco geoestadístico nacional, lo que permite saber cada unidad exactamente en qué manzana, incluso a nivel de manzana, está ubicada. Esto ya, digamos, nos anuncia un poco sobre la potencialidad que tiene para poder describir en escalas más grandes, ¿cierto? Bueno, tenemos el nombre, la dirección, el estado, se identifica si las unidades son ocupadas o desocupadas. Digamos, para el censo es importante, si hay una unidad desocupada, el momento en el que se vaya a aplicar el formulario posiblemente ya va a estar, ya no va a estar vacante, entonces pues desde esa perspectiva era importante para el censo. El tipo de unidad buscando clasificar o aproximarse al emplazamiento, entonces identifican en establecimientos fijos, semifijos, vivienda con actividad económica y puesto móvil. Pues el establecimiento fijo, más o menos, digamos, para colocarlos en contexto, es como si fuera un local, tiene que ver con estas dos primeras imágenes que tenemos acá, un local, una bodega, el establecimiento semifijo que serían como esas bahías que hay, por ejemplo en Bogotá, esas caseticas del ILPES o esas bahías que hay en los centros sociales, la vivienda con actividad económica cuando no se puede separar, estaría por acá, no se puede separar de la actividad del uso de vivienda en la edificación y en el mismo lugar funciona de manera no independiente la actividad económica y el puesto móvil que sería como una aproximación a la economía de la calle, una economía que está ubicada en el espacio público y que, bueno, ya les cuento como más o menos cuál sería el alcance específico en este rubro. En segundo lugar, la otra unidad es la edificación en obra, entonces se recorrió con el mismo alcance, se identificaron los lugares, los lotes en donde se estuvieran haciendo una edificación, bien sea residencial o no residencial. Esto para apoyar las investigaciones del sector de construcción. Hoy nos concentraremos fundamentalmente, digamos, en los resultados del conteo de unidades económicas específicamente. Ahora bien, ¿para qué sirve ese conteo? Pues el conteo, digamos que tiene 4 elementos
digamos que permiten caracterizar la actividad económica, y uno adicional que va a permitir apoyar las labores operativas del censo. Entonces, lo primero es una primera aproximación a la estructura de la actividad económica en términos del tipo, la vacancia y el sector. Creo que se me olvidó, lo pasé, otras de las desagregaciones que permite el sector económico, clasificándolo pues en alguno de estos 4 sectores, en estos 5 sectores. Ya les cuento como la limitación que tiene, y es que esta clasificación se hace por observación. O sea, lo hace un enumerador por observación, sin preguntar información sobre empleo, sobre ingreso. Entonces, una primera versión de esa clasificación de sector económico, es una aproximación, que va a ser obviamente complementada con el censo. Entonces, lo primero es la estructura de la actividad económica en términos de tipo, vacancia y sector. Lo segundo es aproximarse al fenómeno de economía de la calle, de cierta forma como otra dimensión, si bien se entiende que el DANE y en general se maneja otra dimensión de la informalidad, la economía de la calle pues se puede entender como va a estar también asociada a esta, ¿cierto? Análisis espaciales referentes a la distribución en una primera etapa, y en una segunda a la concentración, es decir, al interior de las cabeceras municipales, en qué lugares, en qué manzanas se concentra más la actividad económica. Esto nos va a permitir comparar obviamente a diferentes niveles territoriales, y pues finalmente va a ser el componente operativo del censo, ¿cierto? ¿Cuál es el alcance? Entonces, el alcance es, mencionaba, para el sector económico, en general para todas las unidades, se identifican las unidades que son directamente visibles, dado que por metodología no se tiene planteado en todos los casos una interacción con la fuente. Entonces, va a estar limitado, por ejemplo, para identificar las viviendas con actividad económica. Si la persona, o si no era directamente observable, entonces pues no va a estar incluida en el conteo. Sobre el sector económico mencionaba que la clasificación es por observación. Respecto al tipo de unidad, entonces las unidades móviles son aquellas que en un momento del día no está como la estructura que permite realizar la actividad, por ejemplo una casetica, una chaza donde se colocan una serie de elementos para la venta. Esa chaza se mantiene durante un momento del día y luego se recoge y no permanece todo el tiempo ahí. Esa es la forma clave. No permanece todo el tiempo ahí, pero sí se estaciona durante un periodo identificable del día, por ejemplo, durante varias horas. Eso quiere decir que se excluyen de este análisis o de esta recolección las unidades que son ambulantes. Las unidades ambulantes no se incluyen. Y finalmente, bueno, respecto a las obras, que pues no vamos a profundizar mucho, pues incluye cualquier obra diferente a obras civiles. Muy bien, teniendo en cuenta como este contexto y este alcance, vamos a ver algunos resultados en general y en particular para la región Pacífico. Entonces, en general, hay poco más de 2 millones, o casi 2.500.000 unidades económicas en el país. De esas, el 16,5% se encuentran ubicadas en la región Pacífico. Más o menos para tener una comparación, Bogotá acumula cerca del 17,7, algo similar, de unidades económicas en el país. Las 4 regiones consideradas, pues tenemos Antioquia, que tenemos 2, que tiene Antioquia, que tiene en general una participación del 11,5%, pero si esa participación se modifica para los 2 municipios que están incluidos en la región Pacífico, pues eso es como cerca del 0,2%. Acá tendríamos en esta gráfica como la participación que tiene cada uno de esos departamentos en el agregado nacional. Para tener una referencia allí, tenemos en esta tabla la proporción total de cada una de estas unidades respecto al total regional. Entonces, el Valle del Cauca, acá, un segundo que se me movió, ya. Tengo un error acá, la proporción total, esta es la participación, perdón, del total de unidades departamentales
en el total nacional. Entonces lo que buscamos acá es comparar esa participación versus la participación en el valor agregado. Entonces tenemos que más o menos Valle del Cauca tiene una participación del 9,9% y tiene una participación en el PIB corriente del año 2020 de cerca del 10%, más o menos una participación 1 a 1 de unidades económicas y valor agregado. En segundo lugar, Nariño tiene una participación en las unidades de cerca del 3,4%, una participación en el PIB corriente de 1,6%. En el caso de Antioquia no se coloca el indicador, dado que no se tiene una participación específica para los dos municipios que conforman que están incluidos en la región. Jorge Eliezer, una preguntita muy rápida. Entonces, Sí, esto que es Valle del Cauca, ¿son cuáles municipios además de Buenaventura? Esto, digamos que, bueno, esto es importante. Previo a esta reunión, tuvimos como una mesa de trabajo con Judith y con Juan Manuel, y ellos nos definieron cuáles eran los municipios que comprenden la región Pacífico. En este caso serían, es todo, básicamente para Valle, Nariño, Cauca y Chocó, son todos los municipios del departamento. O sea, que incluye Pasto, por ejemplo, y Popayán. Sí, señor. Ok, ok. Entonces ahí están Cali, Pasto, Popayán. Correcto, sí, señor. Listo. Ok, sí, no, era solo esa aclaración. Gracias. Muy bien. Ahora bien, estos mismos departamentos, podríamos ver qué participación tienen en el total de unidades de la región. O sea, ya ahorita miramos la participación respecto al total nacional. Vamos a ver ahora la participación respecto al total regional. ¿Qué nos dice eso? Pues hay una prevalencia, pues como era de esperarse, digamos, por un hecho poblacional del Valle del Cauca, jalonado obviamente por Cali y por toda pues, su área de influencia, con cerca del 60,14% del total de unidades. Ahora, podremos bajar un poco más el nivel territorial, aumentemos un poco la escala y miremos cómo sería ese total de unidades y participación en el total de la región Pacífico de los municipios. Entonces acá nosotros, ¿qué tenemos en el cuadro de la izquierda? Tenemos los 15 municipios con mayor número de unidades en el total de la región. Como es de esperarse, va a estar primero Cali, pero de esos 15, solo 1, 2, 3, 4, 5, 6 son diferentes al Valle del Cauca. Algo ahí importante para estos 15 departamentos acumulan el 71,03% de toda la estructura productiva, del tejido productivo, en términos de unidades económicas de la región, 71,03. Y de ese 71,03, 50, o algo más de 50%, de 50 de estos 71, es del Valle del Cauca. Entonces eso nos comienza a mostrar, obviamente, una cierta concentración o cierta heterogeneidad de la localización de las unidades a nivel regional. En el costado derecho tenemos estos mismos 15 municipios y tenemos en la parte de abajo la posición que cada uno de esos municipios ocupa en el top de municipios a nivel nacional. Entonces el top 15 municipios lo tenemos por acá. Cali está de terceras, tenemos a Pasto que está alrededor de 10º lugar. Y ahora lo que quisiéramos ver es, al interior de la región se nos planteó una desagregación en términos de lo que se conoce como litoral y no litoral. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces tenemos acá el top 20 municipios de la región Pacífico. Tenemos 10 de litoral y 10 de no litoral. Entonces a nivel de litoral tenemos Buenaventura, Quibdó, San Andrés y aparece acá en la tercera columna la posición que ocupa en el ranking nacional. Algo para mencionar ahí, los 7 municipios con mayor número de unidades del litoral aportan el 10,3 de unidades de la región. Es decir, estos del litoral aportan el 10,3 frente al 55,6 que aportan los que son de no litoral.
los no litoral. O sea, acá ya nos comienza a mostrar nuevamente una heterogeneidad espacial de la localización de las unidades a favor de lo que se conoce como no litoral, todo Cali y su área de influencia. Esto lo podemos ver también en el siguiente slide, en el que se ve, este es un mapa que nos tiene el valor absoluto de unidades económicas, es decir, los conteos y sencillamente clasificado en 5 categorías, y pues donde se ve que la mayor concentración está en el valle, cerca a Cali, y pues como se espera alrededor de su área de influencia. Algunos como municipios aislados o que tienen su propia lógica, como acá tenemos en el costado suroccidental, tenemos pues Tumaco, tenemos algo por acá, Ipiales, ¿cierto? Pero en general lo que se ve es una concentración alrededor de, pues del Valle del Cauca y de toda esta zona de comercio que lleva al puerto, ¿cierto? Aquí hay cosas pues que, digamos, por el alcance que tenemos hoy, no podemos hacer, pero por ejemplo, ¿cuál puede ser el efecto de las vías sobre esta distribución? O el efecto de los bienes públicos, de bienes públicos, o más otro tipo de infraestructura de transporte, no sé, puertos, aeropuertos, centros educativos, en esa concentración. Son cosas pues que quedan para analizar. Ahora, esta es una primera medida de la intensidad de la actividad económica. Podríamos decir, oiga, ¿dónde hay más unidades? Esto es lo que respondimos acá. Pero también podríamos mirar si se es más intensivo en esa utilización del suelo. Entonces, lo que estamos tratando de mirar acá es un promedio de unidades económicas por manzana. Entonces, tenemos claramente, bueno, algo que no mencioné acá en el anterior, esta línea roja que está marcando acá me separa los municipios que son del litoral, según la clasificación dada por ustedes, versus los no litoral. Entonces, ya mirando el tema del promedio, se observa claramente una diferencia, una mayor intensidad, por así decirlo, como es un promedio por manzana, como en el uso del suelo para actividades económicas en estos municipios que son del no litoral, se ve más verde claramente. En promedio, pues el Valle del Cauca pues, tiene un promedio de 5,7 unidades económicas por manzana, frente a algo que puede tener Chocó, que es cerca de 3,11 o cerca de 3 unidades económicas por manzana. En términos municipales, ¿esto cómo se ve? Entonces, en términos municipales, digamos, cambia un poquito la tendencia, porque algunos municipios destacan particularmente, por ejemplo, como Morales tiene, en algunos casos, pues la recolección, el operativo pasa en el momento en el que se está haciendo el día de mercado, o en muchos lugares, por ejemplo en Morales, es un municipio de naturaleza eminentemente rural, donde la mayoría de la población, si uno mira por Censo Nacional de Población y Vivienda, pues vive en el área rural, y en el que pues un conteo tan alto o un promedio tan alto pues como que llama la atención. Esto está asociado muchas veces a los lugares de encuentro o de mercados que permiten a ese municipio con vocación agropecuaria, permite a sus habitantes pues llevar sus productos al mercado básicamente. Y eso explica el por qué pues aparece con una mayor intensidad. Esto es el mismo caso de Rosas, bueno, Suárez, son municipios que están un poco más cerca, como más cerca pues a Cali, a Popayán. Ahora bien, a nivel de las subregiones propuestas por ustedes, entonces tenemos que destacan Ipiales, Rosas, acá pues un tema también de mercados, igual que en Silvia, pues que se conoce que es una de las zonas como famosa por la realización de mercados y de venta de artesanías. Santander de Quilichao, bueno, por acá Buenaventura obviamente, entonces más o menos muestra este comportamiento del promedio de unidades económicas por manzana. ¿Qué se hizo adicionalmente? En un ejercicio exploratorio se trató de comparar ese promedio de unidades económicas con el número de manzanas
en una primera instancia, en segundo con el número de habitantes, pues comprobando pues un hecho poblacional ahí básico. ¿Qué es lo que se observa para este ejercicio como sencillo que se hace? En ambos casos pues va a haber una relación positiva con ese número de manzanas. Si bien se identifica como no significativo en las áreas, o sea, si uno hace pues, es una regresión lineal muy sencilla, simple, y lo que se observa es que para las regiones del litoral no aparece significativo, tanto en el logaritmo, referente al logaritmo del número de manzanas, como referente a la población, o sea que pueden haber otros elementos como infraestructura mencionaba, otro tipo de bienes públicos, incluso otro tipo de actividades que pueden estar, digamos, no reguladas, que determinan la mayor concentración o esa mayor intensidad de unidades económicas en esos municipios. Entonces, que serían cosas para comenzar a analizar, como preguntas que pueden ser interesantes responder a partir de los datos del conteo, obviamente mezclándolos con otro tipo de fuentes. Muy bien. Ahora, esto es el total de unidades económicas. Ahora podríamos mirar un poco la desagregación a nivel de sector económico. Esa desagregación a nivel de sector económico, entonces tenemos que para la región Pacífico, y esto es en general, es como una constante más o menos en todo el país, se alejan en algunos casos particulares, pero en general el comercio y los servicios, al igual que en el valor agregado, es lo que mayor participación tiene en ese total de unidades económicas. Por un lado tenemos que el comercio pues tiene un peso de 56,3% de ese total de unidades de la región, y seguido de los servicios que pesan cerca del 40%. Entre esos dos pues ya tendríamos casi cerca del 96, casi 90% del total de unidades económicas. Teniendo como referente, más o menos se ve un comportamiento muy similar al del total nacional. Ahora, si miramos esa participación a nivel de sector para cada uno de esos departamentos, entonces acá tenemos Antioquia, ya aparece, digamos, corregido por, teniendo en cuenta que solo tiene dos municipios de Antioquia, hacen parte de la región Pacífico. Entonces tenemos en general que en Cauca hay una mayor participación de esas unidades de comercio. En Antioquia, pues se observa por este lado una mayor participación de esas unidades de servicios. Y algo que resulta interesante es que si se compara la participación en términos de lo que es litoral y lo que es no litoral, guardan, digamos, salvo en lo referente a la industria, un poco en los servicios que claramente por temas de conectividad y por temas de cómo funciona la actividad, pues va a haber, funcionan este tipo de actividades, pues va a haber puede haber una mayor concentración de estas en las zonas del no litoral. Entonces tenemos también, en la última tabla, podríamos tener como cómo sería un municipio típico, y lo que vamos a ver es que en general, digamos, los departamentos están muy cerca de este comportamiento nacional y de ese municipio típico. Si lo vemos a nivel municipal, tenemos que se destacan estos municipios, digamos que lo que viene acá para cada uno de los sectores, digamos, para no demorarse tanto, es como identificar cuáles son los municipios con mayor concentración o mayor participación de cada sector económico en el total de unidades. Entonces, para el sector comercio, pues entonces identifican acá Río Iro, Yaguanquer, Guachené, Cumbal, Silvia, que ya lo habíamos mencionado, y pues tiene esta cierta distribución en el mapa. Toda esta información, esto igual al final lo mostraremos otra vez, así espacializada, se encuentra disponible para consulta del público en los geovisores. Entonces esto se va a poder así consultar. Digamos, pasándolo rápido, pensando también como en el tema de preguntas y que no se nos vaya el tiempo, para cada uno de estos sectores también se muestra como los municipios con mayor número de unidades
en el litoral y en el no litoral. Claramente en el no litoral nuevamente va a aparecer Cali, pero cerca, digamos que uno ve la diferencia en el total de la participación nuevamente de esas unidades del sector, en el sector comercio para el litoral es más baja respecto al agregado en el sector, en la subregión no litoral. Es decir, tienen un mayor peso a nivel regional. Digamos, siguiendo un procedimiento similar ahí, se hace lo mismo para la industria, se identifican en el caso de como Belén, pues que es famosa por el tema del cuero, Jumbo, que claramente tiene un potencial ahí de industria, y aparecen un poco más adelante, digamos, en la escala y con una menor participación en la industria, pues municipios del litoral. Muy bien. Esto, digamos, se presenta igual para los servicios, para el sector servicios, para el sector construcción, digamos, para no hacerlo tan largo, para el transporte, en el que se ve que se destaca acá en el tema del transporte particularmente, los municipios en los que hay hay una menor accesibilidad cobra mayor importancia el sector transporte, digamos, no es que vaya a haber un número mayor de unidades, pero en el agregado, si uno mira la participación, normalmente la participación es un poco más alta. También pues, va a ser un poco más alta en estos municipios que son del litoral. Pues claramente por su vocación o por su forma de conectividad que pues está asociado al medio fluvial o marítimo. Respecto al tipo de unidad, entonces recordemos que se puede ver la clasificación para los establecimientos fijos, semifijos, vivienda con actividad económica y puesto móvil. Un referente allí es que para el total nacional, cerca del 83% de las unidades son fijas y solo 4,1% de las unidades son móviles. Bueno, acá tenemos un error, es que nos quedó por sector, esto sería por tipo. ¿Cómo se vería esta participación en el total regional? Entonces, por ejemplo, ¿qué nos interesa? Mirar si, digamos, para el conteo se definieron como unas variables centro de análisis. Para el caso del tipo, nos interesaba aproximarnos a lo denominado como economía de la calle. Entonces, interesaba saber qué porcentaje a nivel regional del total de unidades de tipo móvil se concentran en cada uno de los departamentos. Entonces lo que tenemos es que cerca del 64% de esas unidades están en el Valle del Cauca y que departamentos que tienen, digamos que por sus características tienen como una mayor prevalencia de población rural o de actividades, no sé, agropecuarias o vocación agropecuaria, pues tienen una menor participación pues en ese total de tanto de vivienda como de actividad económica como de puestos móviles. Si observamos, busco por acá, un segundo, que no lo veo, que se mencionó ya. Si observamos la participación del tipo de unidad comparado para cada uno de estos departamentos, vemos que en general los puestos móviles resultan un poco más altos y esto es realmente sobresale a nivel de todo el país, un poco más alto de los puestos móviles en el Cauca. Esto está digamos, asociado a la prevalencia de días de mercado, de infraestructura para la venta de productos agropecuarios o de productos artesanales que se hace en estos municipios. En lo referente a la comparación de litoral versus no litoral, lo que uno ve es una participación similar de los puestos móviles en estos dos, digamos, como estas dos esferas. En el ámbito espacial, digamos, ya
si bajamos al nivel municipio, vemos que, como les mencionaba anteriormente, que hay una mayor concentración o una mayor prevalencia de esas unidades del tipo móvil que funcionan en el espacio acá hacia la zona del Cauca. Esta zona en la que, insisto, está asociada como a productos agropecuarios y a lo que uno observaba pues, cuando miraba la base de datos era un mayor número de unidades móviles en las cercanías o en las inmediaciones de las plazas de mercado, básicamente. En esta gráfica, entonces, vemos cómo es la participación, digamos, como un ranking de la participación de puestos móviles, donde pues identificamos nuevamente varios municipios allí de Cauca. Muy bien, ahora, respecto a la siguiente desagregación, que es una desagregación por estado, digamos que lo que hemos tratado de ver es como cuáles son las posibles desagregaciones que nos permite pues el conteo. Respecto al estado, entonces nosotros tenemos un referente acá que a nivel nacional hay cerca de 266.000, poco más, unidades económicas, en donde, digamos, hay una tasa por cada 1.000 manzanas de cerca de 516 unidades. Y lo que interesa más o menos acá es tener en la cabeza, digamos, esto era importante en su momento para poder identificar las unidades al momento del censo, pero después, en el momento de pandemia, puede ser un indicador, una línea base de la reactivación. O sea, de qué tanto, recordemos que pues, el conteo se efectuó este año, es qué tanto pudo haber afectado la pandemia, esa vacancia de unidades económicas, o sea, esa vacancia. En el siguiente slide nosotros tenemos una... ¿Alguien me iba a preguntar algo? ¿Alguien abrió el micrófono? No. No, bueno. Tenemos como una comparación de cuál es de la tasa de desocupación de unidades a nivel departamental, en donde se observa pues una mayor, digamos, participación de esas unidades desocupadas en San Andrés y otros departamentos de la costa Caribe. Obviamente, pues Bogotá en términos de magnitud pues va a ser muy importante con cerca de más de 50.000 unidades económicas desocupadas, pero tenemos más o menos una tasa nacional de cerca del 10.4, que podría ser el referente ahorita que miremos para el nivel municipal. Entonces, cuando ya lo miramos a nivel municipal, tenemos que cerca, bueno, estas dos categorías acá estarían cerca o por encima de ese promedio nacional. ¿Qué serían? Si los identificáramos, digamos, en términos, tenemos estos municipios que, en donde se concentra. Si uno ve en este caso, específicamente para la región, se ve que esa distribución no está concentrada y que deben haber factores específicos de cada uno de cada uno de los territorios que, pues, que tienen impacto en esa tasa de desocupación. Digamos que estos son, grosso modo, muy rápido, las diferentes desagregaciones que permite el conteo. Jorge, le hacer una cosita rápida. En ese Sí, último es por 100.000 habitantes, ¿cierto? ¿En cuál? Perdón. En el de número de unidades desocupadas por municipio. Es calibrado, Perdón, o sea, ¿el mapa es por 100.000 habitantes o es simplemente...? No, esto es solo... No, claro, muy bien, esta es una buena explicación. Tengo la tortica del total de unidades, cuántas son desocupadas y cuántas no son desocupadas. Entonces, tengo acá las desocupadas, ya. Esto es lo que estoy mapeando. O sea, es como la prevalencia de la desocupación de unidades. Ok. O sea, lo de Buenaventura es brutal, pero buena parte de las protestas y de los problemas que hubo en Buenaventura se ve ahí clarísimo y es el montón de negocios de Buenaventura que se vinieron al piso. O sea, si comparamos, por ejemplo, con Tumaco o con Quibdó, incluso. Aunque Quibdó puede ser alto también. Sí. Pero lo de Buenaventura es impresionante.
Correcto. Sí, ok. Gracias. Ahora, esta información, digamos, ¿cómo se puede consultar? Digamos que fundamentalmente a través de el visor de unidades económicas, vamos a tratar de ingresar acá, buscamos, un momento, acá me salgo. Bien, ya acá. Ustedes me dicen si se ve, no sé si al cambiar la pantalla, ahí creo que sí, todavía. ¿Se ve el navegador? Sí. Sí, sí. Muy Sí, bien. Entonces, esta es como la página de inicio. Esto va a estar un poco atravesado acá. Vamos a ver si lo puedo pasar al otro lado. Sí, sí, mira. Entonces, bueno, la página de inicio, ¿qué información podemos tener? Entonces, vamos a tener 4 categorías temáticas, cada una para, digamos, las 3 primeras correspondientes a esas 3 desagregaciones que vimos. La primera por sector, la segunda por tipo, que es donde está incluido los puestos móviles o esa economía de la calle. La tercera por vacancia, que fue la última que vimos. Y la cuarta, que no vimos cifras hoy, que son las edificaciones en obra. Entonces, como el mecanismo para todos los visores es, pues tenemos un menú con la selección del nivel geográfico, de acuerdo, el departamento, el municipio, colocamos uno que no sea tan grande, no sé cómo con la cámara prendida cómo me responde el internet. Bien, se puede seleccionar la clase, es clase 1, clase 2. Para la mayoría de clases aparece una capa en la que se ven unos conglomerados de unidades económicas. Si voy haciendo zoom, pues se van haciendo conglomerados cada vez más pequeños hasta que puedo llegar a los conteos a nivel de manzana que están identificados pues por las goticas. Para cada una de esas goticas, esa gotica es una edificación, puedo decir cuántas unidades económicas habían y cada una en esas desagregaciones que hablamos hoy, cuántas hay en cada una. En este caso, pues había una unidad económica que es una ocupada del tipo fijo y sector comercio. Esto lo puedo ver para cada uno de estos niveles. Ahora, referente a los temas, ¿qué temas puedo seleccionar? Si yo selecciono, por ejemplo, la economía de la calle, hay toda una serie de indicadores que aparecen acá en la parte de abajo y están divididos como por subcapítulos, por así decirlo, como unas subcategorías. Entonces tenemos algunos que nos dan cuenta de esa desagregación. Y ahorita voy a volver a cargarlo para mirar. En esta primera fase se entregaron los resultados de departamento y municipio. Entonces, si fuéramos seleccionáramos, por ejemplo, acá el promedio de unidades económicas, que fue una de las variables que acabamos de ver en la presentación, y puedo mirar, por ejemplo, para Cundinamarca, puedo ir agregando el zoom, y puedo ver el comportamiento de ese promedio. No sé, bueno, está como un poco lento, creo que en internet. Ya, se ve a nivel municipal ese comportamiento, ¿cierto? Se ve el comportamiento a nivel municipal de cada uno de los indicadores. Entonces, en general, ¿qué tenemos? Igual, estos indicadores van acompañados, todavía no se ha publicado la ficha técnica, se publica con la fase 2, que ya les cuento qué es eso de la fase 2. Y pues cada uno tiene asociado un indicador. Dice, es cuestión de mi internet que está respondiendo un poco lento. Pero la idea acá es consultar, repito, tanto a nivel nivel geográfico como a nivel temático, va a estar toda una serie, son cerca de 180 indicadores de caracterización pues para esta primera fase, departamentos y municipios. Vuelvo a un momento acá a la presentación, voy a enviar este link, el link del geovisor por el chat, si lo encuentro acá algún día. Un momento. Chat.
voy a enviar allí el link al GeoVisor. Este GeoVisor tiene también disponible pues la descarga de todas estas bases, de todas estas bases, tanto para el nivel departamental como para el nivel municipal. Adicionalmente, hay unos cuadros de resumen que estarían acá en DANE, conteo de unidades económicas, donde están esta misma información que vimos hoy. Están los cuadros de salida inicialmente para departamento y para municipio. Entonces acá tenemos la sección, tenemos el conteo, él explica más o menos qué es el conteo, para qué sirve, cuál fue la forma en la que se hizo la recolección, unas herramientas que ahorita voy a mostrar y unos resultados que son unos cuadros de salida. Si lo abre. Ya. Tenemos acá en la parte de abajo dos anexos, un anexo de resultados consolidados por departamento y un anexo de resultados consolidados a nivel municipio. Adicionalmente, él acá muestra como las dos herramientas base. Uno es nuevamente el GeoVisor, que es donde pues, lo que les mostré ahorita el link, y un visor de datos que muestra como unas salidas para el nivel nacional y departamental, donde se puede jugar un poquito allí con algunas variables, por ejemplo, las unidades por sector económico, se pueden seleccionar algunos, por ejemplo, nuevamente el promedio. Se pueden seleccionar varias entidades territoriales. Entonces se puede comparar el promedio y se puede comenzar a jugar. También este no está disponible para el nivel municipal, o sea, solo se desarrolló para el nivel nacional y departamental, es lo que va el desarrollo. Listo. Y finalmente, digamos ya para terminar y pues le paso a las preguntas y que no nos coja la noche. Algo de lo que viene. Entonces, esta primera fase repetida era para nivel municipal y departamental, y la segunda fase lo que busca es tomar los datos a nivel manzana y tratar de identificar algo que hemos llamado pues, las zonas de concentración económica, que son zonas con alta concentración de unidades, alta concentración de unidades económicas, y que va a permitir varias cosas. Por ejemplo, pues uno sabe que estas zonas es un número reducido de manzanas que va a concentrar un alto porcentaje del total de unidades económicas en las cabeceras municipales, que es para el área geográfica para el que se realiza este indicador. Entonces, si uno quisiera caracterizar o se quisieran hacer esfuerzos focalizados de caracterizar la actividad económica, incluso previo al censo o incluso posterior al censo, pues esto va a permitir identificar esas áreas, y esto es lo que se va a divulgar en una segunda etapa de ese geovisor. Estaría en el mismo geovisor. Esto se va a hacer, pues todavía se va a hacer acerca de hacia mitad o final, la segunda quincena de noviembre. Está, digamos, como a espera de confirmación el tema de rueda de prensa y esto. Eso es como, grosso modo, muy rápido, como, como la información que hay disponible del conteo. Yo pues dejo allá a Judith y a Juan Manuel y bueno, pues a toda la mesa, todo el equipo que participa en la reunión, pues, si tienen alguna pregunta particular, bueno, lo que sea. Mientras dejo por acá, busco para no compartir. No encuentro. Acá. Ya. Bueno, muchas gracias, Jorge. La idea general era como hacer una introducción, un tema, pues vimos que hay mucha tela para cortar sobre el tema, y básicamente como mostrarles el tipo de información nueva que está generando el DANE y que está enlazado con el censo económico y que gradualmente irá sacando. Quedan muchas preguntas y la idea era como que conocieran un poco y acercarnos un poco a esta información que nos puede ser útil para hacer análisis económico en la región. Entonces, bueno, ya dejamos abiertas preguntas.
Pues yo vuelvo y meto la cucharada, pero no sé si hay otra gente interesada, pero me llama la atención de lo que nos mostró Eliezer, que en todo caso, de los datos del litoral, pareciera que hay mucha similitud con el resto del país en varias cosas. O sea, no hay cosas así sorprendentemente distintas, excepto tal vez me llamó la atención eso de Buenaventura, del número de vacantes de sitios cerrados. Pero cuando uno mira composición por sectores, pareciera que es muy parecido de cuánto es industria, cuánto es comercio, cuánto es servicios, cuánto es transporte. Me pareció que eran como muy parecido el litoral con respecto al resto del país, por lo menos en el conteo. Ya después, cuando en las siguientes fases aparezcan más datos que puedan ser interesantes de rentabilidad, productividad, puestos de trabajo, generación de ingresos y eso, probablemente aparezcan otras cosas. Pero sí me pareciera que el litoral se parece mucho al resto del país en este conteo, ¿no? No sé, Jorge Eliezer, ¿qué opina? Que ha estado tanto al frente de esos datos, pero no veo cosas sorprendentes. No sé, Jorge Eliezer, ¿qué opina? Digamos que yo juzgo o identifico diferencias en términos de, por ejemplo, la intensidad de uso del suelo. En este caso, por ejemplo, cuando uno mira los promedios por manzana, cuando uno mira todo el país, hay, por ejemplo, promedios más bajos en la zona de la costa Caribe, como fue algo curioso que encontramos. Ajá. La pregunta ahí, esto, digamos, todas esas tendencias lo que abren es múltiples interrogantes. ¿Y eso por qué es así? O sea, porque uno tiene una foto en ese momento y cuáles son esas características de esos lugares o de esas regiones que hacen que tengan un mayor promedio o un menor promedio. ¿Sí? Sí, Digamos, cosas que no se alcanza porque siempre se está con múltiples cosas. Era, por ejemplo, mirar la relación de esta concentración de unidades o el número de unidades o de los promedios frente a cosas como indicadores de calidad de vida, por ejemplo. sí, sí. ¿Tendrá alguna explicación? O sea, hay mucha cosa todavía, mucha tela por explorar y muchos elementos para poder explotar de esa base. Pues que no se tenía, o sea, no se tiene una caracterización a ese nivel, no solo desde hace mucho tiempo, sino pues nunca la he visto. Una pregunta rápida, Jorge Eliezer. ¿Los taxis y mototaxis son unidades económicas en este caso? ¿Eso se contaron como tales? No, señor. Las unidades de transporte se incluía, por ejemplo, digamos, en una plaza que vendan un tiquete, no sé, Velotaxi, una cosa. Esa sí se incluye porque es una agencia, en este caso vende algo de transporte. Pero el mototaxi, el taxi, el señor de la moto, ellos no eran objeto de conteo. Ya, ok. Sí, ok. Yo tengo un par de comentarios, perdón que no los había hecho antes. Gracias, Jorge, de verdad por la exposición, por la presentación de esta información. Tengo un poco las mismas sensaciones que Juan Camilo frente sí, un poco como como la estructura económica del litoral y sobre todo en esta pospandemia, bueno, si podemos llamarle pospandemia, no hay como grandes diferencias, sí, digamos, es una cosa que me genera sorpresa, pero también en los datos y en la información que nos brindas veo un poco de reafirmación frente a, creo que no lo comenté al principio, pero una de las motivaciones de esta sesión también era una idea que yo había planteado, una hipótesis frente a la integración del Pacífico, pero la misma desintegración del Chocó, digamos, como departamento que no hace parte del suroccidente o de ese conglomerado del suroccidente del Pacífico, que son mucho más fuertes en términos empresariales y económicos. Y creo que esta información reafirma un poco eso, ¿sí? Pues la misma participación que tú muestras al principio, tanto de Cauca, Valle del Cauca como Nariño, y precisamente por eso la pregunta que hacía Juan Camilo de si estaba Pasto, Popayán, un poco nos muestra que, claro, la participación del Chocó nos da un poco para que sea dentro de esa integración del suroccidente, ¿sí? Un departamento que sea tenido en cuenta como, digamos, que haga parte de esa representación que ejercen, por ejemplo, los gremios, sí, los comités intergremiales, las comisiones frente al gobierno nacional, sí, frente a los gobiernos municipales y departamentales. Y naturalmente creo que lo vemos en la estructura económica, ¿sí? Yo la pregunta que tenía era frente a si ustedes tienen
sé que tú más o menos lo mencionaste cuando estabas haciendo la exposición, pero de lo que decía Juan Camilo, esta parte, yo me pregunto es más por la parte informal de lo que son digamos, las estructuras económicas en el Pacífico, que son la gran mayoría, ¿sí? Quería entender un poco más los criterios que ustedes tienen frente a eso y el conteo de lo formal frente a lo informal en el Pacífico específicamente, sí. Pues por lo que digo, naturalmente la estructura de allá da mucho para la informalidad, sobre todo más hacia las zonas más periféricas. Era eso básicamente los comentarios que yo tenía en la pregunta. Bueno, referente al tema de la formalidad o la informalidad, como tal, pues realmente el censo es el que va a permitir aproximarse a esta noción, ¿cierto? En el conteo, digamos uno en algún momento se trató de pensar como qué variable o qué categorías del conteo dan cuenta de lo que se conoce como, no sé, micronegocios o como la informalidad. Y la respuesta inmediata es que son la categoría o la unidad de observación propuesta por el conteo no permite identificar todo el universo de establecimientos o de unidades que son catalogadas como micronegocios, ¿cierto? Tiene uno por ahí, uno puede decir parte de los puestos móviles, que de nuevo, alguien, no sé quién gestiona el tema del chat, alguien está preguntando por ahí. Decía que, bueno, en inicio los puestos móviles pueden ser tomados como parte de ese universo de unidades informales. Hay otras cosas que no están incluidas como los ambulantes, como los vendedores puerta a puerta. Bueno, hay una serie de cosas que no están incluidas allí en esa categoría total de informalidad. Y uno tiene, por ejemplo, referentes como decir que según, por ejemplo, como Cámara y Comercio, según Convecámaras, el 95% o cerca, según recuerdo, 95% de los registros comerciales son de microempresas, pero pues de nuevo esa clasificación, por lo tanto de microempresas como la informalidad, pues se necesita información temática asociada que en el momento del conteo pues no la recolecta. O sea, no se puede llegar a decir ahí es más informal o no. Se puede decir, por ejemplo, zonas en las que hay mayor concentración de actividades, de pronto en espacio público. Esto, dado la naturaleza del conteo, que se visitaron todas las manzanas, sí se permite establecer esto. Pero no una informalidad diferente, no una informalidad como la tenemos en términos de la vinculación de seguridad social, sino de pronto una informalidad que se aleja un poco de eso más en términos del uso del suelo o del emplazamiento que tenga la unidad económica. Lo que pasa es que las definiciones de informalidad cambian mucho. Las organizaciones internacionales tienen distintas definiciones, no tenemos una única definición de informalidad. Una de las que más se usa en economía es si los trabajadores del negocio están afiliados a seguridad social, y dentro de eso algunos dicen como mínimo que tenga cobertura de salud, pero por ejemplo usted puede tener salud pero no pensiones. O sea, hay un montón de definiciones de informalidad que lo hace bien difícil. Pero sí, yo estoy de acuerdo con Juan Manuel que ese va a ser un siguiente punto interesante cuando empiecen a aparecer posibles datos de si tiene registro de industria y comercio, si paga ICA, si recolecta IVA, y ahí empiezan a aparecer un montón de dimensiones de formalidad e informalidad que va a ser bien interesante mirar. Sí. En el chat, Jorge Eliezer, es un comentario de Katie, o yo no sé si Katie quiere prender el micrófono y desarrollar más en su comentario sobre que está sorprendida respecto a Kipdo. Sí, pues sí, no. Pues lo que está diciendo Katie es que le sorprende, por eso estaba comentando yo hace un rato y con Juan Manuel decíamos que pareciera que en términos de estructura, en términos de declaración de los sectores y eso es parecido, pero pues esto es lo que está dando el DANE y yo creo que esto es valiosísimo. Esta información es de una riqueza impresionante y yo reitero también el agradecimiento y felicitación que dio Juan Manuel ahorita porque esta información es valiosísima. O sea, con esto vamos a poder entender mucho más
de las dinámicas económicas del litoral pacífico en particular, que siempre hemos tenido dificultades para entender qué está pasando. Pero pues vamos a ver en las siguientes fases qué nuevos datos salen. Por ahora, en términos de conteo, me parece muy interesante que sean tan parecidos los municipios del litoral al resto del país en cuanto está dedicado a servicios y a eso. Tal vez la única que se podría hacer adicional es el conteo por 100.000 habitantes, pero ese sí no lo tienen ustedes ahí, ¿cierto, Jorge? O sea, el número de establecimientos por 100.000 habitantes para poder calibrarlo de ciudades. Sí, hay una medida, pues que digamos, que es el promedio por habitantes. Entonces, Ajá. para departamentos y para municipios lo que se eligió fue normalizar el promedio no por los 100.000, sino como con una medida con la mediana, con la mediana. Pero por Sí. supuesto, ahí también está el dato de habitantes y se puede hacer el cálculo, se puede cruzar los datos a partir de censo de población. ¿Sí? Sí. Sí, porque usted nos mostró una cosa de un ranking de municipios en términos de número de unidades, pero pues obviamente Cali es una cosa mucho más grande que Buenaventura, entonces pues Cali por construcción tiene que estar más arriba. La pregunta es si Cali y Buenaventura en términos de por habitantes tienen una densidad más grande de establecimientos o menos de establecimientos. O sea, normalizando por número de habitantes. Sí, señor, sí están, eso sí, ese indicador particularmente no se mostró hoy, pero sí está incluido entre la batería de indicadores que se calcularon, que es el cálculo de la intensidad, no a nivel de manzanas, sino, como usted dice, a nivel de habitante. Sí. Sí. Una pregunta que tengo adicional, Jorge, es, usted ahorita mencionaba que la fase 2 que se viene es hablar un poco de las zonas de concentración económica. Sí. Entiendo que se hizo un ejercicio para identificar áreas de concentración económica rural. ¿Nos puede hablar un poquito de esto? Sí, entonces al inicio mencioné que el conteo tenía, el censo tenía como dos alcances, un alcance en lo urbano, que eran todas las manzanas urbanas del país, y un alcance rural, y en lo rural el alcance definido son las áreas de concentración económica rural. Estas áreas de concentración económica rural fueron identificadas a partir de fuentes secundarias, registros administrativos, imágenes de satélites, se implementó toda una metodología para identificar unos polígonos en los que se concentra esa actividad económica en las áreas rurales. Digamos, junto con esta información de fase 2, se publican también estas áreas de concentración para todo el país y se dan unos indicadores que permiten como jerarquizar preliminarmente al menos esas áreas de concentración, por ejemplo, en términos de la cantidad de unidades o de la cercanía a centros poblados y cabeceras municipales o la cercanía a vías, es más o menos como eso. No sé si eso resuelve la pregunta. Digamos, como tal, el detalle de la metodología o sea, estuve relacionado con ella, pero no la conozco, pero no la conozco en detalle. Pero es como eso, son registros administrativos, Registro Nacional de Turismo, registros de unidades de producción no agropecuarias del Censo Nacional Agropecuario, bueno, la información que estaba antes, unidades económicas o unidades mixtas identificadas en el Censo Nacional de Población y Vivienda, ya había mencionado el Registro Nacional de Turismo, algunas fuentes gremiales, otras información de registros administrativos que posan en el directorio de establecimientos del DANE. Toda esta información digamos que se procesó y se cruzó, por ejemplo, con la reflectancia de imágenes de satélite para tratar de identificar zonas en las que efectivamente, o sea, validar la actividad. Esta metodología igual fue validada también en campo y de ahí es que salen esas áreas de concentración económica rural. Muchas gracias. ¿Sí resuelve la pregunta más o menos? ¿Sí? No, sí. Pues digamos que ese es otro tema que parece muy importante como ampliar en un futuro y es, digamos, cómo se abordó de pronto lo que no cubrió el censo por ser zonas tan apartadas,
cómo hicieron el ejercicio y la metodología, que me pareció pues muy bonita, en algún momento lo conocí, para identificar esas zonas y cómo de pronto más adelante, pues digamos que quedan como muchos temas y es, digamos, el censo económico, conocer un poco más a detalle y de pronto cómo se está pensando alinear un poco con el censo agrario, que digamos tiene tanta relevancia pues por la alta concentración rural en el Pacífico. Entonces, pues eso es dejar como abierta la conversación para continuarla en un futuro. Yo creo que deberíamos ir cerrando. Se nos pasó el tiempo y hay mucha cosa muy valiosa acá. Pero darle las gracias a Jorge Eliezer y al resto del equipo del DANE, porque creo que nos dejaron muy antojados de estos datos. Yo por lo menos quedé muy entusiasmado de que aquí va a salir cosa muy interesante. Pero no sé si Juan Manuel y Judy quieran decir algo para cerrar y despedir. Pues muchas gracias. La idea de esta charla era pues sobre todo introductoria para que conocieran qué se estaba haciendo, y también el ejercicio con el DANE era que ellos también están interesados en que usemos esta información para hacer investigación y para hacer pues como análisis ya un poco más detallado. Y también de esto surge pues como la importancia de usar el geovisor y mirar dónde podemos consultar la información. Entonces, pues la idea es como que aprovechemos toda esa información nueva que se está generando y que le hagamos seguimiento a lo que viene, que de aquí al 2023 estará saliendo el censo, entonces podemos ir construyendo información valiosa para el Pacífico en términos pues de cómo podría ser una política de formalización empresarial, cómo podemos abordar el tema de la informalidad y en esa medida pues aportar a los temas que discutimos acá para el desarrollo del Pacífico. Súper, no, yo también quería reiterar el agradecimiento. Creo que este abrebocas que nos hace Jorge, y muy bueno que queda el video, porque va a servir va a ser motivo de consultas por estudiantes, por gente interesada en estos datos. Sí. Tenemos ya el contacto de Jorge para molestarlo cuando tengamos problemas con esos datos. Sí. Hombre, Jorge, no, Claro, de verdad, muchas para gracias. servirles en lo que sea. Muchas gracias. Y no solo eso, pues igual interesante, no sé si también de pronto podrían comentar un poco como cuál es el funcionamiento del semillero, como me parece muy interesante, muy chévere porque hay mucho por hacer, hay mucho por hacer y qué chévere que ustedes se interesen. Sí, sí. Pues muchísimas gracias a ustedes por este tiempo y gracias a Juan Manuel y a Judy por organizar la reunión de hoy. Compartiremos el video y de pronto da para una siguiente sesión y volvemos a invitar a Aureliezer a seguir botando corriente sobre estos temas. Entonces, muchas gracias a todos. Voy a despedir. El pobre Francisco debe estar ya a medianoche o más tarde en el otro lado del charco, entonces voy a despedir también a nombre de él. Entonces, muchas gracias a todos y que estén muy bien. Bueno, hasta luego, muy buena noche. Hasta luego y muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Adiós.